El pasado 21 de febrero se conoció esta noticia. Tribunal de Bogotá negó tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe. El juicio deberá seguir su curso. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, de por qué se le niega la tutela al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y me gustaría compartirles en este momento entonces un material que diseñamos para ustedes, en donde queremos explicar 6 momentos del tiempo presente del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no sin antes devolvernos un poquito en el tiempo en la decisión emanada de la Fiscalía General de la Nación sobre los 3 delitos por los cuales el expresidente estaba en el banquillo de los acusados. Entonces, quiero empezar aquí. El juzgado 44 penal del circuito de Bogotá continuó con el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos. Aquí me gustaría que nos detengamos para explicarles un poquito cómo la fiscalía llegó pues a esa determinación, ¿no? De los 3 delitos en los que pues presuntamente habría incurrido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la Fiscalía General de la Nación me dio escrito de acusación el día 9 de abril de 2024, presentó ante los juzgados penales del circuito de Bogotá la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 3 delitos. Entonces vamos a explicar por qué soborno a testigos. Porque presuntamente, de manera directa, le dio la orden al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que los testigos Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, dentro de la investigación que se llevaba en contra del expresidente y Santiago Uribe, faltaran a la verdad o la acallaran total o parcialmente ofreciendo dinero o dádivas. Ese es un punto importante a tener en cuenta, porque entonces estamos aquí describiendo cómo llega la fiscalía a tomar dicha decisión. Vamos con el siguiente cargo y es fraude procesal, en donde los testimonios contrarios a la verdad indujeron al error a la sala de instrucción número 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como tercer cargo tenemos a la manipulación de testigos, en donde al presuntamente direccionar los testigos para que desmintieran nexos entre sus familiares y él con los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Comportamientos punibles que son objeto de litigio en el juzgado penal 44 del circuito. Entonces, como primera medida, queríamos explicar el porqué de esto, ¿no? Qué es lo que nos convoca y por la razón por la cual el expresidente está hoy en el banquillo de los acusados. Tenemos aquí en el cuadrito verde la defensa. Entonces, dentro de la etapa procesal pertinente, el abogado del expresidente, es decir, el abogado Jaime Granados, tuvo una participación de más de 2 horas para luego recusar a la señora juez Sandra Liliana Heredia. Este punto es importante también que ahondemos un poquito acá. Digamos que en este punto es crucial entender el origen de esa acción de tutela y es lo que vamos a comentar también. La defensa de Uribe Vélez, bajo la ley 906, por la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal o Sistema Penal Acusatorio, y citando el artículo 56, numeral 4, presentó recusación a la juez 44 por la causal número 4, que dice lo siguiente. Entonces, abro comillas, que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de alguna de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Cierro comillas. Pero en 2 horas de intervención durante la pasada audiencia del 10 de febrero, la defensa de Álvaro Uribe Vélez, es decir, Jaime Granados, no demostró en ningún momento cómo la señora juez dio su opinión
fuera o ante terceros respecto del proceso. Entonces, aquí tenemos otro hecho, ¿cierto? En donde no, la defensa de Álvaro Uribe, de Álvaro Uribe Vélez no pudo demostrar lo que aludía había hecho la juez. ¿Listo? Como tercer punto, aquí, entonces, la juez entonces dio trámite a dicha recusación para la defensa de Uribe Vélez, donde no argumentó la causal de recusación invocada. Por tanto, la solicitud fue rechazada de plano. Esto ha sido, digamos, un tema muy polémico, porque entonces la defensa de Uribe alude que se le vulneraron derechos fundamentales, como vamos a explicar ahorita más adelante. Pero entonces quiero que nos detengamos aquí. Aquí. Quiero que vayamos nuevamente a la noticia. Vamos a la noticia. Entonces, en este párrafo que estamos viendo, los derechos a los que alude Jaime Granados que se le vulneraron al expresidente son violación de los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Se lee en el documento presentado por el abogado Jaime Granados, que representa los intereses del ex jefe de Estado en el proceso penal. Entonces, vámonos aquí porque me gustaría nuevamente compartirles la infografía para explicar ese tercer punto. Entonces, de manera concreta, la señora juez dijo lo siguiente. Entonces, abro comillas. No van a crucificar a la suscrita por el cumplimiento de mis funciones. He ofrecido las garantías y si me he equivocado, pues mi superior funcional efectivamente ha emitido las correcciones y como es mi deber, las he acatado oportunamente. ¿Por qué? El único interés es, repito, resolver de una manera rápida la situación del señor Uribe Vélez, que como quiera que estemos frente a un proceso que está próximo a prescribir, me obliga a proceder de conformidad al no haber sustentado la causal de recusación, como lo dijimos anteriormente, el abogado del expresidente no fue claro en cuál había sido el motivo. Un hecho puntual, mejor dicho, un hecho puntual. No queda otra alternativa diferente a la de rechazarla de plano. Esa fue, digamos, la parte polémica de la decisión de la juez. Y por parte del abogado de Uribe, donde dijo simplemente se le violaron dos derechos a mi defendido, ¿no? Entonces, volvemos aquí, en donde la juez también dice que no voy a ser repetitiva y extensa en esa circunstancia. Ese rechazo de plano, como ya todos sabemos, pues efectivamente no procede recurso alguno y en consecuencia damos tránsito. Entonces acá tenemos, vamos a volver, estamos en la infografía. ¿Qué pasa con este punto entonces? El expresidente generalmente cuando se manifiesta, cuando pasan estas cosas, porque no hace más de un año él ya había hecho lo mismo con el juez anterior. Si no estoy mal, era de apellido Villarreal. Recusa al juez y el juez abandona el caso, ¿sí? Renuncia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre ha aludido que porque el afán, pero eso tiene un fundamento, que no es hacerle daño, no es persecución, no se le ha pasado por encima. Hay un hecho importante y es el siguiente. El caso de urgencia radica sencillamente en esclarecer los hechos y no condenar al Estado a dejar la investigación prescribir por la negligencia de sus funcionarios. Eso quiero que quede, digamos, grabado
porque muchos simpatizantes, muchos pues integrantes de su partido, lo primero que aluden es una persecución, y persecución no hay. Simplemente es el curso normal de la administración de justicia que, de no concluir nada en tantos años, va a incurrir en la impunidad. ¿Por qué? Porque hay víctimas de esos hechos, y víctimas mortales también han habido, en cuanto a que se ha conocido que algunos testigos de Uribe pues no llegan a declarar porque pierden la vida, tienen un accidente. Entonces, ese es el punto que también quiero que se entienda. Hay víctimas, y es importante que la Administración de Justicia actúe para llegar a un fin, porque recordemos entonces, hay otro caso de otro dirigente político en donde también hubo prescripción, donde el caso ya llegó, digamos, a su término por tiempo, por cuestiones de tiempo. No se llegó a algo concluyente en el tiempo. Por lo tanto, no podemos decir que sea inocente, pero tampoco podemos decir que sea culpable. Pero repito, tampoco podemos decir que sea inocente. Entonces, esos son los mantos de duda que la Administración de Justicia puede aclarar, y por eso la celeridad, no es más. Entonces, eso por ese lado también me gusta aclarar para que quede un poco más entendible el hecho de no entenderse como una persecución. Entonces, eso por ese lado. Vámonos aquí de nuevo a la infografía a febrero 11, en donde la acción de tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces acá tenemos, como ya habíamos dicho, que la defensa alude que se le vulneran el derecho a la administración de justicia y al debido proceso. Entonces eso ya lo comentamos. Vámonos aquí entonces a febrero 21, en donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Plena, negó la acción de tutela presentada por Jaime Granados. Entonces, al negarla, porque no, repetimos entonces, no hay un elemento que soporte lo que la defensa del expresidente está diciendo de la juez, se continúa automáticamente con el juicio. Entonces, hay una fecha para ese momento, y es mañana, 24 de febrero, a las 8:30 de la mañana, en el Complejo Judicial de Palo Quemado. Entonces, pues me parecía importante resaltar estos puntos, me parecía importante, digamos, hablar de lo actual del hecho, porque pues es un hito en la historia, en el sentido de tener a un expresidente en el banquillo de los acusados, y eso siempre se ha dicho, esa es como la inquietud de la gente, la inquietud que todos tenemos. Y sí, de alguna manera todos, o muchos, pues deseamos que esto llegue a término, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya explicamos anteriormente, y es sencillamente que actúe la Administración de Justicia, ¿no? Y que ese manto de duda que puede existir, simplemente pues se despeje. Eso es lo que queremos todos, eso es lo que se quiere. De ninguna manera considero que se le persiga. Estas fueron, digamos, las manifestaciones de la juez, en donde sencillamente se le rechaza, y volvemos aquí nuevamente entonces. Me gustaría que veamos el momento el momento de la audiencia en donde habla la juez, entonces ya para concluir. Entonces, acá. Según lo reglado en el artículo 143 civil, cuando no se alegan simultáneamente las recusaciones que existen en el mismo momento contra varios magistrados del tribunal, cierra comillas. Y
no me voy a ser repetitiva ni extensa en esas circunstancias, sino que también el rechazo ha sido decantado, repito, por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, en la decisión del 24 de mayo del 2023, a la cual hicimos ya referencia. Y ese rechazo de plan, como ya todos sabemos, pues efectivamente no procede recurso alguno. Ahí teníamos entonces, aquí arriba, ya lo dijimos, las palabras textuales de la juez. Digamos que eso era lo que queríamos comentar por el momento. Vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra mañana en la reanudación del juicio, ¿no? Porque pues no, dijo la juez, no procede recurso, entonces no se va a aplazar la diligencia de mañana. Por el momento, muchas gracias. La infografía pues se hizo con fines didácticos para quien quiera acceder. Son 6 puntos, digamos, de lo más relevante que nosotros hemos podido extraer. Quiero de todas maneras excusarme un poco. Estamos empezando en este proyecto. He estado mal de la garganta, entonces si me escucho un poco ronca y si me cuesta hablar, pues es justamente porque me estoy recuperando. No siendo más, soy Diana Guayara, periodista. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Muchas gracias y los créditos van en su mayoría para Integra Abogados, que nos ilustra sobre Constitución, sobre puntos importantes a entender. Nosotros los estudiamos aquí y preparamos este tipo de material para ustedes, para que sea digerible, para que de nuevo todos los entendamos, lo entendamos todas las personas del común. Muchísimas gracias por haber estado en esta entrega y nos vemos en la próxima. Mañana estaremos atentos a este caso. Chao.